Y hoy tenemos un invitado muy especial y que tiene que ver con una causa que fue emblemática durante el gobierno de Mauricio Macri, que tiene que ver con el grupo Indalo, o que tuvo que ver ya, porque ya se conocieron los fundamentos de la absolución. Y uno de lo que la pasó pésimo, tuvo preso, espiado, casi se queda sin nada, porque el objetivo era ese, es Fabián de Sousa, accionista del Grupo Indalo, que está aquí hoy con nosotros, gentilmente, en un día muy especial. Finalmente, bienvenido primero. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo andás? Saludo para vos, para todos los televidentes. Se conocieron finalmente el fallo, los fundamentos. Esto en diciembre se supo, pero faltaban los fundamentos. Es lo más importante, para saber por dónde habían analizado los jueces casi 2 años y medio de audiencias, de debate, para poder llegar a la transparencia y la claridad de que habíamos actuado de acuerdo al derecho y que no era el cuentito que nos habían contado desde marzo de 2016 en adelante. Cuando Ranquín te presentó decía, bueno, causa emblemática. Hubo 2 o 3, digo, hubo muchísimas causas, pero hubo 2 o 3 que, digamos, era el caballito de batalla, de la lucha contra la corrupción, por la transparencia, y una era el Grupo Indalo. Sí, claro, desde marzo del 2016, en la superficie, desde diciembre del 2015, desde octubre del 2015, en el subsuelo, sabíamos que iba a ser un proceso en el cual nos íbamos a encontrar. Nunca imaginamos el límite al cual se llegó, pero sí sabíamos que íbamos a ser una herramienta de construcción política del expresidente Mauricio Macri y su grupo de poder. Lo que pasa es que nunca imaginamos que iban a llevarnos a quedarse, a apoderarse con las compañías y a ponernos presos, ¿no? Y a rompernos la vida. Recién dijiste muy en la superficie en octubre, estamos hablando de cuando gana las elecciones. Gana las elecciones. Gana la primera vuelta. Por eso. Cuando sale, pierde por 3 puntos la primera vuelta. Exactamente. ¿Vos ya tenías, alguien ya te había dicho al oído, van por ustedes? Conmigo no, pero con mi socio, que fue otra de las personas, fuimos todos los que sufrimos el embate, que es Cristóbal. Sí, en forma directa por Mauricio Macri, en la cual él le pedía el acompañamiento para encarcelar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y nosotros dijimos, mirá, si ustedes encuentran algún elemento que nosotros consideramos que tiene que ver con un incumplimiento de la ley y con un delito, por supuesto que lo vamos a comunicar. Ahora, no nos vamos a sumar a operaciones. Perdón. Y yo creo que ahí terminó la conversación. Me lo estás contando, ¿fue una sugerencia? ¿Se lo dijo entre dientes, sin decirlo? ¿O se lo dijo directamente? ¿Se lo dijo así? El mismo día de la elección de la primera vuelta, en la casa de Franco, a las 11 de la mañana. El domingo ese de la elección de la primera vuelta, hubo una reunión en la casa de Franco Macri a las 11 de la mañana. Mauricio Macri tenía a las 12 el resultado calcado de lo que pasó a las 11 de la noche. Él sabía que iban a perder 37-34. Le dijo, vamos a perder esta primera vuelta 37-34 y vamos a ganar por 5/6 puntos la provincia de Buenos Aires. Son encuestas que me están dando distintas embajadas del exterior. Y después hubo, casualmente, el resultado electoral que logramos, que apareció esa noche fue ese, ¿no? Y en esa reunión, de frente le dijo, sí, o te aliás o nos acompañás en el proceso en el cual nosotros queremos poner presa a Cristina Fernández de Kirchner. Cristina le dijo, mirá, no es mi estilo andar persiguiendo personas. Si se encuentra, se detecta la existencia de delito, por supuesto vamos a comunicar y vamos a trabajar como corresponde, pero participar de operaciones en ese sentido no cuentes conmigo. Y ahí terminó la conversación. Siguieron hablando de temas banales vinculados a cuestiones de relaciones, de amistades, de la familia, pero ahí había terminado la reunión claramente tenía ese objetivo. Cuando termina, ¿te lo comunica vos eso? No, él dice que fue una reunión buena. Se fue con la sensación que había sido buena. No, él dice que con el tiempo, no dice, yo me imaginé que íbamos a tener algún tipo de complicación, para no generar preocupación e incertidumbre en mi gente de confianza.
y que esa incertidumbre sea trasladada a cada una de las áreas en las cuales desarrollaban su actividad. Me lo quedé yo y bueno, después un día, ya para marzo, abril de 2016, era la conversación que tuvimos esa tarde, esa mañana de octubre de 2015, tuvo este tenor. Yo sabía de esa conversación porque había sido una conversación, una reunión que habíamos organizado con Miguel de Godoy. Ajá. Habíamos los armadores de esa reunión, había sido Miguel de Godoy por parte de Mauricio Macri y yo por parte de Cristóbal, y coincidieron en sus agencias ese mismo día de la elección a las 11 de la mañana. Vamos a seguir hablando. Esto es un poco cómo se inició esto, cómo ya había avisado, cuando avisó el mismo día que perdía la primera vuelta. Todavía no era ni presidente y ya tenía todo planificado. Pero vamos a ver el informe y vamos a seguir hablando de este caso y de otro. Es fuerte ver todo, pero debe ser más fuerte, Fabián, porque vos habrás visto esto en distintas situaciones, digo. En libertad primero, detenido después, otra vez en libertad, detenido otra vez, digo, como decimos en el barrio, con el culo fruncido. Vos veías que se te estaba juzgando ya y que se te venía todo encima. Sí, sabíamos la vocación que tenía el Poder Ejecutivo de que nosotros, frente a la sociedad, paguemos el costo de acciones que no habíamos realizado. Y veíamos y sufríamos día a día procesos que se desarrollaban en el ámbito administrativo, en el ámbito judicial, o no, en aspectos en el cual eran el día a día de nuestra actividad económica, que generaban conflictos y trabas que eran permanentes. O sea, lo veíamos en cada una de las actividades que desarrollábamos. Y siempre, cada mañana, sabíamos que nos levantábamos, que habían quedado un par de bombas sin desarmar que habían tirado los días anteriores, y que seguramente ese día tendríamos más bombas o más resoluciones adversas o más cuestiones que resolvían funcionarios políticos o funcionarios que administraban el Estado, que nos iban a generar un conflicto en la administración ordinaria de nuestros negocios y por consiguiente con una repercusión sobre nuestra vida. Nosotros, yo me acuerdo era como la época del proceso, de haber venido un viernes, levantar el teléfono y me estaban llegando para mi casa y me decían, mira, hay 8 prefectos en la puerta de tu casa. Digo, ¿qué está pasando? Digo, no sabemos, hay 8 prefectos, quieren que te presentes. Bueno, digo, estarán por hacer un allanamiento, habrán resuelto una detención, mayo, junio del 2016. Llamo a mi abogado mientras íbamos camino al departamento. Me dice, mira, que yo conozca, no hay ninguna resolución, déjame que vea. Cuando llegamos era el amedrentamiento de 8 prefectos con el objetivo de notificarnos una citación a indagatoria que ya había sido notificada. Desde el mismo mediados de marzo del 2016 en adelante nos acostumbramos a tener por diferentes hechos promedio 2 allanamientos en cada una de las empresas del grupo, o sea, 2 allanamientos semanales, en donde se allanaba por distintas razones o por distintos objetivos distintas empresas del grupo. Esos allanamientos, previo a la llegada de los funcionarios judiciales y los funcionarios de las fuerzas de seguridad que tenían que hacer el proceso del requerimiento, estaban todas las cámaras de televisión, era cadena nacional. O sea, cada una de las acciones estaba perfectamente prediseñada entre algunos órganos judiciales, requerimientos realizados por funcionarios del Poder Ejecutivo y, por supuesto, un sinfín de medios, la gran mayoría de la corporación mediática que formaba parte de esa comunicación. Recién veía ahí al doctor Gil Lavera, ¿no? El doctor Gil Lavera decía, nosotros tenemos la vocación de cobrar los 8.000 millones, primero nunca fueron 8.000 millones. Yo me acuerdo, nunca me junté con él porque él siempre me puso un interlocutor. Sí me designaron a él como el negociador y nosotros le hicimos 3 propuestas de pagos que era pagar en 6 meses la deuda. Era la desinversión de 1 a 2 activos que tenía el grupo, de 100, y pagarle la deuda si el objetivo era que ellos no querían que nosotros hayamos tenido ese plazo
para la cancelación de los tributos, como cualquier contribuyente en Argentina, pagarlo en 6 meses. Que nos liberen, vendíamos 2 o 3 activos. Esos activos, el ingreso de esos activos iba directamente a un fideicomiso del Banco Nación, y de ese fideicomiso del Banco Nación se cancelaba el 100% de la deuda. Eso se presentó en junio, julio del 2016, o mayo, junio, y el plazo era que para noviembre, diciembre la deuda esté totalmente cancelada. Nunca tuvimos una respuesta, porque siempre fue trasladada al ámbito de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Mi abogado, el doctor Carlos Beraldi, ha ido a reuniones en ese sentido, haciendo la presentación, y nunca tuvimos una respuesta con vocación de querer cobrar los tributos. La vocación no era la de cobrar los tributos como un buen funcionario público. La vocación era usar una causa absolutamente ilegal, con el objetivo de, con una construcción política, enmarcándonos en un hecho de corrupción, y además poder, como pasó, desapoderarnos de algunos de los activos y poder esos activos estar en manos de amigos. Recién dijiste que había una deuda. No eran los 8.000 millones, ya quedó demostrado que no, que en realidad decían no era una deuda, sino que era un desvío de fondos, sacabas, no. Sí había una deuda. Sí, claro, la compañía tenía, como cualquier contribuyente, pago de tributos dentro de planes de pago de regímenes generales establecidos por la Administración Federal. Pero normales, digo, la que tiene cualquier empresa. Y tenía 2 planes particulares del artículo 32, que habían sido concedidos en el mes de noviembre del 2013 y marzo del 2014, como 1.843 contribuyentes de la República Argentina. Cuando ellos hacen esta denuncia, que empieza con una operación mediática, que por suerte la justicia, el fallo del Tribunal Oral 3, dice que es un cuento, o sea, la nota... ¿Qué es Carrió? ¿Entra Carrió? No, la nota de Alconada Amón. No, por eso digo, es Carrió por un lado y Alconada por el otro. Empieza Alconada Amón con la nota, esa nota es tomada por Elisa Carrió, y con posterioridad se presenta directamente en el despacho del fiscal Polillita para hacer una ampliación de una denuncia que había hecho en el año 2008 por una supuesta existencia de hechos delictivos, de actos de corrupción, en un conjunto de personas que eran encabezados por Néstor Kirchner. Y denuncia estos hechos que supuestamente habrían acontecido en diciembre de 2013, en mayo de 2014, como hechos que tendrían que incluirse en la investigación que había desarrollado en base a la denuncia de ella del año 2008. Más forum shopping no puede existir. Ahora, después vamos por otro informe donde vamos a hablar del rol del periodismo, de los medios de comunicación, puntualmente con este caso. Pero en tu alegato, ahí, en uno de tus alegatos decía, bueno, voy a poder ver otra vez a los ojos a mi mujer, a mis hijos, a mi mamá. La gente, porque viste que te venden eso, ¿sentís que todavía tenés ese sello de corrupto, de que te robaste todo vos y Cristóbal? ¿Lo seguís teniendo? ¿Tuviste contacto? ¿La gente qué te dice? Siempre, desde el parte de vista de mi familia, de mi compañera, de mi madre, de mis hijos, de todas las personas que forman parte del Grupo Indalo, no tuve nunca un cuestionamiento acerca si había desarrollado hechos delictivos. Es más, de todos ellos, solo tuve acompañamiento hasta el día de hoy. Desde el punto de vista del escenario de mi vida pública, o sea, de mi vida privada, en la cual uno va a tomar un café a algún lado, va a cenar determinado, se junta con amigos acá, se sube un avión y viaja, nunca aconteció ningún hecho que yo diga sea contraproducente o que me haya generado un conflicto. Al revés, digamos, desde que salimos allá por octubre del 2019 y hasta el día de hoy, lo que me ha pasado que sin que conocer personas que me encuentran en distintos lugares, se acercan, me dan fuerza, me dicen realmente la resiliencia que tuvimos a lo que nos tocó vivir y que sigamos luchando porque Argentina, para salir del empantanamiento que tiene, necesita argentinos que luchen. Ahora vamos a seguir con el caso de Indalo, con los medios y todo. La tenemos, ahora la vamos a mandar. Y hubo una pelea grande, y de paso reivindico, yo no estaba dentro de este grupo, el enorme esfuerzo de los trabajadores. De C5, de Radio 10, cómo se bancaron esos años de persecución, de que no entrara guita, porque no entraba la guita, tenían todo, la verdad.
aprovecho para reivindicarlo de esta pantalla. No, los trabajadores de los medios de comunicación del grupo, como de todas las empresas del grupo, Exacto. fueron el alma mater de la recuperación, porque no permitieron morir. Imagínate que una organización lo más difícil es arrancar. El día que muere, el día que se cierra, el día que se pierde, es muy difícil ponerse en marcha. Acá hubo un compromiso y absoluto de apoyo y de llevar adelante el proceso de que no se caiga. Y nosotros, cuando estábamos presos, personalmente yo recibía 8 o 10 personas por semana, muchas vinculadas a las actividades económicas que desarrollábamos, con los cuales venían a dar el apoyo y a comentarnos el estado en el cual desarrollaban su actividad, y además a trasladar y que banquemos, que se terminaba, que sigamos, que no nos quebremos. O sea, porque en el medio no te podían ir a ver, me pasó alguna vez hablar con gente muy de vos, porque preferían que no vayan, porque eran espiados, porque iban a listas negras. Además, todo eso, muchos ¿no? los gerentes que trabajaban con nosotros, cuando se reunían con funcionarios que eran colaboradores de la justicia, cuando se juntaban, la primera pregunta que tenían era si habían ido a ver a los presos era Cristóbal y yo. Y en segunda instancia, cuando en base a las respuestas verificaban y chequeaban en base a algún informe que tenían de quienes habían estado en nuestras visitas carcelarias, y posteriormente ellos tenían un par de ejes sobre los temas que habíamos conversado. Ah, ¿lo sabían? Sí, claro. Cuando en la causa de Loma de Zamora, en el cual se investigó el proceso de escuchas ilegales en el pabellón C de la unidad penitenciaria de Ezeiza, nosotros nos escuchaban éramos escuchados tanto en el pabellón como en los lugares donde nos reuníamos con los abogados y los apoderados. Y se nota que hacían una desgrabación de los temas que conversábamos, y ellos tenían los ayudantes de la justicia, como quienes actuaban como abogados en representación de los organismos del Estado, tenían el plan que habíamos pensado, diseñado para optimizar la condición en la cual nos habían puesto. Y siempre se adelantaban a nuestras acciones. Vamos a la segunda parte, pero antes, después contame una cosa, por ahí le va a parecer frío a la gente, pero tiene que ver con lo que pasaba dentro de la cárcel. En un momento se habló que te habías agarrado trompada con el Pata. No, tuvimos Pero contámelo después, vamos a Info. Por supuesto. Porque eso fue lo que se dijo. Después el Pata dice otra cosa, que era parte también de una operación, todo, pero en aquel momento había trascendido eso. Después me quiero meter en eso, y también, si en algún momento te quebraste, y seguramente en algún momento, estando preso, te dijeron, si decís todo eso, entregás todo esto, te quedás en libertad. Calculo lo haber dicho. Pero vamos a ver la segunda parte del informe. Alconada por lo menos agradeció los premios. A nosotros no. A ustedes, digo. A sus autores intelectuales, por ahí sí. Cuando viste, y en este informe apareció, hubo mucha gente del propio medio que cuando vieron que implosionaba, como decía Alconada, y que no volvían nunca más, y que estaban terminados, por suerte, muchos dijeron, venían a rapiñar tus empresas. Sí. Tipos de este medio, ¿eh? Sí, sí, digamos, hubo... Lo primero que uno termina nosotros no podíamos entender era la falta de profesionalismo de muchos periodistas, de los cuales uno, que proviene de ser un hijo de clase media, creía que cuando te informaban algo provenía de un proceso de investigación serio, de un proceso de chequeo de la fuente, de doble, triple chequeo de la información, basada, por supuesto, en el andamiaje legal que correspondía. Y cuando apareció esto en el 2016 y todo el mundo hablando como hablaba y las cosas que decía y las predicciones que hacían permanentemente, las cosas que iban a pasar, que pasaban, que claramente no eran predicciones de personas con poca información o con voluntades equivocadas, sino que claramente eran operaciones que estaban realizando en base a comunicaciones que le daban desde distintos lugares del poder. Se comportaron realmente mal, o sea, digamos, si uno tuviese que evaluar el comportamiento de periodistas, Jorge Lanata a la semana de la nota de Alconada Mon nos hizo un programa, volvió
a la televisión en marzo con su programa de los domingos, Sí. que vino con un programa especial solamente ese domingo a hacer un programa con nosotros. Nos puso cámaras en las casas de nuestras familias, en Radatili, en lugar donde vive fundamentalmente Cristóbal y sus hijos y su familia, yo también, pero yo estoy más alejado de concurrir tan periódicamente a la ciudad. Y buscaron todo lo peor que había en la opinión de la ciudad para tratar de construir el demonio. Ahí recién veíamos, ¿no?, una nota en donde estaban al lado de un surtidor, en donde decían cómo hacíamos para robarnos la plata de la gente. Hicieron toda una operación de instalación en la sociedad. ¿Y qué pasó el día que nos absolvieron y qué pasó el jueves o el viernes? Porque el jueves se publicaron los fundamentos. Yo sé que son difíciles de leer, son 534 hojas de un léxico jurídico de alta calidad, con lo cual uno a veces tiene que leer más de una vez un párrafo para entenderlo, pero me imagino que lo que no podían haber hecho el viernes, porque no tuvieron el tiempo de leerlo, podían haber hecho hoy. Y lo que vimos es un semáforo amarillo. En otro de los medios vimos un semáforo amarillo porque los jueces, después de 2 años y medio de debate, nos absolvieron. O sea que pareciese que la justicia no es la justicia. La justicia debería resolver en base a lo que algunos medios hegemónicos o con fortalezas importantes es lo que resuelven. Bueno, ahí se vio en el informe, pero lo que vos hablabas del deseo, ¿no? La profecía cumplida que necesitaban. Digo, ahí decían por qué tenían que ir presos, cómo se iba a desguazar y todo. Bueno, el fallo del juez Basso, que este es un fallo que salió con 2 jueces, votan la absolución y votan en forma conjunta los fundamentos, y el tercer voto es un voto distinto, vota en contra como para condenarlos. El fallo del juez Basso es la copia de la nota de La Nación. Ah, sí. Claro, es lo mismo que hizo Ercolini, es lo mismo que hizo el fiscal Policita, es lo mismo que escribió y que defendió en el ámbito del debate el fiscal García Lorrio. Es más, en el fallo establece el tribunal por mayoría que todas estas personas que nombré que habían precedido el proceso actuaron fuera del ámbito de lo que establece el artículo 120 del Código Procesal para el Ministerio Público Fiscal. ¿Y qué dice el artículo 120? Dice que deben actuar con razonabilidad y objetividad. Los jueces que nos absolvieron, además dicen que quienes formaron parte del proceso jurisdiccional en el ámbito del Poder Judicial en todos los fallos previos, se olvidaron de tener en cuenta que ellos eran jueces, claro, que no eran querellantes. Ahora, te pregunté antes de ir al informe si en algún momento intentaron quebrarte, llegaste casi a quebrarte, te deben haber ofrecido, calculo, bueno, primero quedarse con las empresas, de hecho Terranova está procesado por esto, pero también en algún momento te dijeron, danos cosas para meter presa o a Cristina o quien sea políticamente, ¿te ofrecieron eso? Jamás. Lo único que escuché en ese sentido es el día que nos detienen por primera vez. Algunos periodistas que habían trabajado en este canal decían de que era muy probable que eso pasase debido a mi debilidad, que mi debilidad psicológica iba a hacer que yo me quiebre y le cuente a la justicia y le cuente a los argentinos los hechos de corrupción que había sido partícipe o que había observado. ¿Y por qué a priori creían en tu debilidad? No entiendo. Ay, eso habría que preguntárselo a ellos. Yo creo que era parte de ir quebrando a uno momento a momento, ¿no? ¿Y te intentaron quebrar por otro lado? No, familiarmente, no, digo. No, familiarmente sí, con actos de persecución. ¿A tu mujer en un momento hasta le cruzaron una camioneta? Sí, las detenían, tenían gente en el edificio donde vivía, anotaban cada movimiento, llegaron a detenerlos y a quererlos bajar de la autopista, personas de civil. Sí, vivieron situaciones que no son situaciones de un gobierno republicano, ni son situaciones que están ajustadas a derecho.
son todo lo que se está descubriendo. O sea, yo creo que hay un hecho que ha sido sustantivo. Todo lo que nosotros dijimos, que forma parte de una causa penal en la cual nosotros denunciamos a Mauricio Macri y a parte del gobierno que formaba parte de él, por una asociación ilícita, todo lo que nosotros decimos está absolutamente probado de cómo funcionaba en la causa de la grabación de la Gestapo. Claro. Ahí claramente te das cuenta cómo se planificaba y se organizaba cada uno de los procesos a los cuales ellos habían elegido como enemigos en su construcción política. Fabián, te lo hice antes y te lo vuelvo a hacer ahora. Parece frío, pero no. ¿Te agarraste a trompada con el Pata? Porque Imposible. Imposible que yo pueda pelearme con el Pata. Sí. Digamos, bueno, uno no sabe en ese ambiente qué pasa. No, digamos, sí tuvimos una situación en la cual tuvimos un enfrentamiento. Él había sido informado por su familia de hechos que le habían pasado en el ámbito de su hogar, que había sido visitado por funcionarios del AFI, en la cual le decían que le pedían plata en base a que tenían una relación conmigo y que iba a lograr, dándole plata a ellos, iban a lograr su libertad o si no iban a tener más problemas. El Pata, frente a esa comunicación por parte de su familia, se vuelve loco. Dice, me mandó funcionario de la AFI a mi casa, que previamente se le habían dado vuelta y después entraron y le dijeron que tenían relación conmigo. Entonces se enojó, tuvimos un encontronazo. Y después él fue trasladado, pero digamos no llegamos a pelearnos, ¿no? No llegamos a las piñas. No hubiese sido, una buena decisión mía. No, seguramente, pero yo siempre recuerdo Coppola cuando entró el primer día que le tiraron una faca y dijeron, si tenés nafta, arrancá. Digo, es un ámbito, vos lo viviste. Yo no viví eso. No, viví de todos quienes me acompañaron, tuvieron que ser compañeros míos en esa difícil situación. De cualquier ámbito, porque estábamos con gente de distintos ámbitos, un nivel de compañerismo y un nivel de solidaridad muy grande, no solo internamente nosotros, sino en el ámbito de cuando hay un preso, lo que está preso es todo su entorno. Claro. Tu familia está presa, porque tu familia tiene una vida totalmente distinta. Con lo cual, si también tu familia no tiene contención, también es muy complicado. Y sí puedo decir que de todos quienes formaban parte de mis compañeros carcelarios, ellos y su familia formaron una comunión que nos permitió a todos poder enfrentar esta situación tan difícil, ¿no? Tener medios finalmente no da impunidad. Muchos creían eso. Tener medios da impunidad. No da impunidad, y más cuando uno ni te da, digamos, una fuerza especial. Pero podría dar impunidad si uno fuera un ariete más de factores del establishment de poder. Y como nosotros dijimos, cuando entramos en los medios en el 2012, no vinimos a ser un actor más en la cola del establishment de poder. Vinimos a construir. Yo me acuerdo, hice un discurso ese día, en 2012. Venimos a construir algo que en la sociedad teníamos que cambiar. Porque siempre se habla de la opinión pública. Y la realidad no es la opinión pública, es la opinión publicada. Entonces nosotros decíamos que si no había la posibilidad de que haya un discurso que no sea monopólico o monolítico, la opinión pública se va formando. Entonces era necesario construir una opinión publicada que le permita a la sociedad tener una capacidad de discernimiento entre lo que está bien y está mal. Imaginémonos si los trabajadores de este medio, de C5, no hubiesen puesto la camiseta, no hubiesen resignado infinidad de derechos durante el 2016, 2017, 2018, si la sociedad hubiese estado informada de lo que acontecía en la Argentina. Si la sociedad hubiese podido tener una visión distinta de los hechos que le permitió en el 2019 tomar una decisión colectiva distinta. O sea que si los laburantes de todas las empresas, yo hablo de esto porque es lo que estamos más cerca, no hubiesen resistido, la cosa hubiese sido mucho más difícil, ¿no?
Yo creo que si los laburantes no hubiesen resistido hubiese sido mucho más difícil, absolutamente. Y creo que también la resistencia y la resiliencia de los trabajadores y todos quienes colaboran con nosotros también fue una construcción, ¿no? Sí, obvio. No, no, claro, claro. Una boludez me voy con Lauti. Pero, ¿cómo quedó todo con Tinelli? Mirá con lo que te tiro, me sale del espectáculo. Bien, estamos... nosotros teníamos unos temas que resolver al final del proceso y estamos en esa discusión. Yo creo que es probable que podamos terminar nuestra discusión y mirar para adelante a ver si existe la posibilidad de construir nuevas cosas en el futuro. Pero primero tenemos que resolver temas que arrancaron allá por el 2016. No están todavía no lo puedo invitar, ¿o sí? Nunca censuramos a nadie, lo tuviste No, ya a lo sé. Milei, lo tuviste Vino a Milei, Massa, vino Milei. tenés a todos que querés, pues No, invitá a ya quien sé. quieras. No, ya sé, no, porque lo quiero invitar, por eso sería bueno. Pero está todo bien. No sé si lo deja venir la mujer, ese es el problema. ¿La mujer? Mirá vos. Me voy con Lauti, vamos. Y todos recordándolos. Están viniendo unos sábados, realmente estamos todos los sábados recordando a alguien, pero Arturo. Todos lo recordamos por un montón de películas. Yo tengo una que grabó en España, se llama Amanece, que no es poco. Una película tal vez menor para muchos, y que Arturo hizo un laburo fenomenal. Así que de acá un saludo grande a toda la familia. Y ahí hablaban los actores también de la guerra. Teóricamente ayer empezamos la guerra, anunciada también por el presidente, esta guerra contra los precios, esta guerra que uno no imagina con un gobierno peronista, ¿no? Que los índices de pobreza, de inflación, uno no lo imagina. Fabián, teóricamente empezó esta guerra contra la inflación. ¿Cómo la ves vos? No, primero, cuando hablaban de Arturo recién, hay una película que es Asesinato en el Senado de la Nación, claro, en la cual él participó. Y que cuando uno viene a mirar la historia, cómo se repite todo. El asesinato primero una gran actuación y después el tema de Lisandro de la Torre, Federico Pinedo, Daun, el ministro, las exportaciones de carnes por los puertos de Rosario, esconder la información en un proceso en donde seguramente se subfacturaban esas exportaciones y los impuestos que se pagaban por esa subfacturación no eran los que correspondía. O sea, como todo en esta Argentina da vuelta, ¿no? Porque hoy estamos otra vez pensando lo mismo. Hasta los nombres. Hasta los nombres, hay un Pinedo. Sí, hasta los nombres. Hasta los nombres, digo, hay un Pinedo. Entonces yo cuando me enteré de la noticia y yo fundamentalmente me encantó esa película, decía y lo vinculaba y lo macheaba con lo que pasa hoy, es lo mismo, o sea, todos lo estamos pensando de cómo salir en esta Argentina, ¿no? O sea, ¿cómo se sale de esta Argentina? Y se sale trabajando, como se sale, como trabajaron todos los trabajadores de esta empresa para enfrentar momentos muy, muy, muy difíciles como los que vivieron y como los que hoy vive la República. Y cómo claramente tenemos que poner sobre la mesa las cuestiones profundas o de fondo que hay que discutir, porque claramente esto pasa siempre en Argentina. O sea, nos faltan ingresos, permanentemente nos faltan ingresos. Y esos ingresos están perdidos en procesos en el cual o se desatienden o hay complicidades. Y por eso te quería recalcar lo de Arturo. Y el tema de la inflación es un tema que el gobierno le va a tener que prestar mucha atención, digamos, mucha atención porque nosotros estamos con niveles de inflación en la sociedad del 8%, sobre el 70% de la sociedad en la cual casi usa la totalidad de sus ingresos para comer y los alimentos subieron 7,8%. Y es un proceso que va empobreciendo día a día en nuestra sociedad. Por lo cual, digamos, yo no sé si la palabra es una guerra, pero debemos enfrentar con todas las herramientas que tiene el Estado y a veces para hacer tortilla hay que romper huevos. Porque si no, no va a ser fácil poder ponerse del lado de los pobres. Daddy tuvo una frase en estas horas que dijo, vamos a volver mejor, al final... ¿Hay esa sensación? ¿Vos cómo lo vivís?
No, yo creo que el gobierno llegó totalmente encapsulado, con una realidad que había construido el macrismo del 2016 al 2019, que era que es una bomba que hay que ir desarmando todos los días. Fue primero el tema de la deuda con los acreedores privados, ahora fue terminar de resolver la deuda con el Fondo Monetario. En su momento nosotros, cuando yo estaba preso, que se hizo en mayo, creo, de 2018, el primer anuncio de la vuelta de la Argentina al fondo, yo creo que ahí fue lo más grave que pasó, porque lo que se tomó la decisión ahí el mundo es, viendo el descalabro que era el gobierno de Mauricio Macri, que eso no tenía ninguna posibilidad de ser reelecto, el mundo tomó la decisión de controlar a la Argentina a través de la deuda. Entonces lo que hicieron fue cambiar el carácter del acreedor, o sea, una cosa es deberle a 100 acreedores o a 1000 acreedores o a 1 millón de acreedores privados internacionales, y otra cosa distinta es tener que sentarse con las 4 o 5 potencias del mundo, en realidad con una sola, que es Estados Unidos, la que termina resolviendo, tiene la palabra final acerca de las políticas del fondo, y decidir qué hacer. Y claramente la decisión ahí ya no es económica, de maximización de la rentabilidad, ni de recupero del crédito. Claramente es una decisión geopolítica. Es como cuando nosotros nos sentábamos a la mesa con Ricardo Gil Lavedra, con Carlos Beraldi, y ofrecíamos pagar en 6 meses la deuda. Nunca tuvimos una respuesta. El objetivo era otro. El objetivo no era cobrar en su momento de los funcionarios del macrismo, como pasa ahora. El objetivo, digamos, si hoy tuviésemos la plata, no sé si nos cobran. El objetivo es poder tenernos controlados y poder hacer de nuestro país casi una republiqueta, ¿no? ¿Cómo se portó el ámbito político con vos, con Cristóbal presos? Nosotros, digamos, desde el ámbito político, algunas personas se nos fueron a ver. Coincido con Lamote recién, creo que una gran persona, un gran político, es Eduardo de Pedro, Guado. Guado fue a vernos, el presidente Alberto Fernández iba habitualmente a vernos, el ministro Aníbal Fernández iba a vernos, y otras personas vinculadas al área de los derechos humanos eran de visita periódica, semanal, como para tratar de contenerlos y acompañarnos. Hay una pregunta que se me está haciendo del otro lado, te la voy a trasladar. ¿Cristina y todo, los Kirchner? No, nosotros teníamos el saludo otra vez cuando fue Guado, o cuando iban funcionarios como Alberto, o como Aníbal, o como Pietragala, nos llevaban el saludo, el acompañamiento sentimental por parte de... ¿Pero lo sentías como eso? Yo en lo personal creo que hubiese tenido una actitud distinta. Cuesta ir a la cárcel, ¿eh? Sí, claro. Es una situación, yo desde que salí no pude volver. Y eso que te dije, que quedé con la relación que me construyeron, que construimos dentro de la cárcel, fue una comunión. O sea, no puedo hablar mal de nadie. De los que están presos por narcotráfico, de los que están presos por delitos de sangre, de los que están presos por delitos de defraudaciones o de estafa. Con ninguno puedo tirar la piedra de que realmente me hizo sentir en la cárcel una situación que no sea de tranquilidad. Y me costó ir a la cárcel, con lo cual cuando yo evalúo mi capacidad de ir a la cárcel, a visitar a personas con las cuales construí una relación, y aquellos que no fueron a verme a la cárcel, lo pongo en la misma balanza, digo, por ahí tenían los mismos hechos. Pero dijiste, sin embargo, dijiste, esperaba otra actitud. O sea, esperabas ese salto. Yo esperaba emocional. de algunos otros alguna actitud, digamos, de acompañamiento. Sí, absolutamente. De ir a tomar un mate, de ir a comer una factura. O sea, eso muestra también muchas cosas. Cuando ese mate, esa factura no existe. Y claro que eran momentos difíciles y era feo ir a la cárcel desde un rol en donde vos querés representar a la sociedad, y con la instalación y la construcción que había mediática acerca del demonio que éramos nosotros. Pero yo creo que hubo, digamos,
faltó un poquito de cariño frente a lo que nos estaba tocando. Pero no porque tengan algún compromiso personal, sino porque frente a semejante injusticia, lo más razonable a veces es un acompañamiento más cercano. ¿Alguno que te llamó mucho la atención? No. En general. En general. ¿Pudiste hablar con ellos? Sí, con muchos hablé. Muchos explicaron que en realidad se le hacía muy difícil ir a la cárcel. En su momento, cuando uno está preso, no se da cuenta, pero cuando sale y hace lo mismo, se da cuenta que es todo un desafío. Y bueno, uno tiene dos posibilidades cuando sale y pasan estas cosas. Perdonar y mirar para adelante, seguir construyendo, o enojarse y construir odio y empezar a pelear. Entonces, ¿En qué etapa estás? y yo creo que nosotros claramente elegimos la decisión de olvidar, olvido sin perdón, por supuesto, y construir para adelante. O sea, sentarnos con quienes creímos que de manera directa o indirecta formaron parte de este proceso de persecución, aclarar y mirar para adelante y ponernos a trabajar. ¿Te imaginas una situación, digo, porque uno se va imaginando el país está en una situación extraña, una situación difícil? ¿Te imaginas el macrismo? No digo Macri tal vez, pero el macrismo, ¿entendés lo que te digo? Esa ala ideológica que terminó con ustedes presos, que pueda volver al poder. En una democracia todo es posible. El macrismo, el centro derecha en la Argentina, ha hecho una gran elección en el año pasado. Existe una probabilidad que alguno de las personas que estén vinculados a ese espacio de construcción política pueda ser presidente. Yo creo que lo que pasó en el 2016 a 2019, en lo personal, tiene mucho que ver con la enfermedad mental, el cinismo, la psicología de una persona enferma como es Mauricio Macri. Desde el punto de vista colectivo, desde el punto de vista social, no, tiene que ver con un proyecto de país pensado para pocos, o aunque no sea pensado para pocos, el resultado es con una situación de bienestar para pocos. Entonces me parece que separo en lo personal de lo colectivo. En lo personal creo que, digamos, no creo que todos tengan ese nivel de cinismo y de enfermedad, pero creo que cuando lo piensan de una manera tan dogmática del centro derecha, ese proyecto en Argentina no funciona porque deja casi a más de la mitad de los hermanos argentinos fuera. Pero no es una pesadilla para vos, digo. No es una pesadilla para mí. Si fuera una pesadilla para mí, no podría vivirla, porque tendría que despertarme todas las noches soñando cuando se cerraban los barrotes de la cárcel. Y no es una pesadilla para mí, es un desafío. Esto que nos tocó vivir nos enseñó que cada momento hay que disfrutarlo y vivirlo como corresponde. Y después lo que viene son todos desafíos. Aprendimos mucho. Tomamos algunas experiencias de errores que cometimos errores, es probable que hayamos cometido errores, por eso también nos tocó vivir lo que nos tocó vivir. Y el desafío es poder sumarnos en la construcción de una Argentina que sea inclusiva. Así que no. De los que me dijiste que fueron a visitarte acá, ¿alguno lo ves con futuro presidencial? Alberto ya está. Uno es presidente. Uno es presidente, pues sí. Alberto sí. Uno es presidente, sí. Yo creo que sí, que hay que ordenar la economía. Yo creo que estamos escondidos atrás del árbol o nos estamos perdiendo el bosque por estar atrás del árbol. Creo que Argentina tiene una potencialidad gigante. Creo que nuestro país es un país rico. Creo que tenemos condiciones en todos los frentes para construir valor. Tenemos un pueblo divino y formado y capaz, que se pone la camiseta en cada uno de los desafíos que se le propone. Tenemos una geografía maravillosa desde el punto de vista de los recursos naturales, que nos permite ser absolutamente independientes en el mundo energético, en el mundo de la alimentación, en el mundo de la minería, en cada uno de los aspectos que Argentina quiera poner foco, tiene todos los elementos para ser el número uno. Yo creo que es
sentarnos, aceptar las diferencias, sentarnos a una mesa y empezar a construir consensos desde lo que nos ponemos de acuerdo hacia lo que no nos ponemos de acuerdo y empezar a definir esos consensos políticas públicas. Después vamos a hablar de la energía, recién lo dijiste como al pasar, es un tema muy importante, hubo un intercambio de carta entre el secretario de Energía. Bueno, pero antes que nada el resumen de la semana, porque es sábado, porque son 10:12 más o menos, tengo yo mi reloj, es buena hora para hacer un resumen de lo que pasó hasta hace un ratito en este bendito. Bueno, lo que queda claro, toda guerra es económica. Desde las cruzadas para acá, todas las guerras tienen un trasfondo económico, y esta no iba a ser la excepción, y estamos hablando de la energía, y hablaban cómo van cambiando los roles de los estados, de los países, con respecto a algo fundamental como la energía. Geopolítica, como decías un poco vos, ¿no? Nada más que eso. Desde la Segunda Guerra Mundial, todas las guerras están vinculadas a la Y antes energía. también era... Sí, lo que pasa es que... Era tomar territorio, claro, cultura... pero no la energía. No, Digamos, energía no, claro que no. Las guerras desde la Segunda Guerra, desde el 45, del 50 en adelante, están todas vinculadas o a la disponibilidad de petróleo y gas o a la capacidad de poder transportar ese petróleo y gas a los mercados que lo están demandando. O sea, yo creo que la guerra de Ucrania también lleva un escenario en donde la energía también es un componente importante en la determinación de esta guerra, ¿no? Sí. Ha hecho explotar el precio del petróleo y del gas, y eso a un país como Argentina, que es un país que es demandante de productos internacionales de bienes energéticos, hace que lo ponga en una situación difícil, porque Argentina importó promedio el año pasado el millón de BTU de gas a $7. Hoy están $60. Argentina importó los combustibles líquidos necesarios que le faltaron el año pasado, un promedio de un barril de $42. Hoy está en $100 y pareciese que el promedio del año va a estar en el $75. Eso rompe la caja que le pongas por delante y la previsión que pongas por delante. Si vos me preguntás a mí si esto es una situación que va a ser de difícil resolución para la Argentina, creo difícil en el inmediato plazo, pero Argentina debería ser, como Estados Unidos, un gran proveedor de petróleo y gas en el mundo en el transcurso si se toman las decisiones políticas y las políticas públicas que corresponden. Entre esos 5 años, Argentina debería ser un generador neto de divisas por la exportación de sus productos. ¿Y hay voluntad política? Porque hace tiempo que estamos con vaca muerta, con todo. No, yo creo que la voluntad política existe, está. Me parece que es una visión absolutamente personal. Como empresario creo que lo que está faltando es un orden en las políticas públicas en el área energética. Yo creo que buscaría la persona ideal para que lidere el proceso energético y tenga la capacidad de administrar cada uno de los resortes de la energía de la Argentina. Y creo que hay un elemento que nadie pone sobre la mesa. Todos estos procesos vinculados a las inversiones energéticas son de flujo de capitales intensivos, muy altos, y el segundo elemento que tienen es un periodo de amortización largo, 4, 5, 7, 8 años, con lo cual vos necesitas estructuras de financiamiento importantes, y esas estructuras de financiamiento no están en Argentina. Argentina no tiene la capacidad de estructurar financiamiento para estos desarrollos. Creo que la herramienta más importante que podría darle las políticas públicas al desarrollo energético de la Argentina es una política seria de cómo accede a la divisa que ingresa a la Argentina y cómo accede a la divisa de que deba cuando tenés que pagar deuda, cuando tenés que comprar bienes y insumos del exterior, de tal manera que vos tengas una tranquilidad o un statu quo que vos puedas poner en consideración de quienes te van a financiar estos proyectos. ¿Es un problema de persona también? Porque dijiste por ahí se necesita una Yo creo que hay que viste que se dio la carta esta semana. Sí. Creo que en la carta refleja, siempre hay tirantes en cualquier organización, ya sea público o privada, acerca de si me alcanza o no me alcanza la plata. Es como decías vos recién, o sea, le piden a una vicepresidenta que hable todos los días y le miran que con qué cara,
y a la otra vicepresidenta, que también es vicepresidenta, le encontraron un bolso lleno de plata en la casa y el mismo abogado que me acusaba a mí es lo que logró en la sede judicial, que era plata que se le había regalado el primo, no me acuerdo, está totalmente sobre ese día. Entonces también quienes formamos o quienes forman parte de un proyecto nacional tienen que entender que quienes están enfrente de todas estas discusiones que son razonables desde el punto de vista de las disidencias del pensamiento y razonables desde el punto de vista de la gestión, frente a actores que tienen otra vocación, hacen de cada una de estas cuestiones una guerra atómica. ¿Estás de acuerdo? Entonces, Massa sentado ahí el sábado pasado dijo: los trapitos se lavan adentro de casa. ¿Sentís que hay demasiada interna para afuera? No, yo creo que no hay interna, hay una cuestión de discusión de modelo, de país permanente. Pero eso está bien. Lo que en digo un es, frente político y en un frente electoral y en un frente de gobierno es lo más razonable. Acordemos que acá hay gente que se conoce hace muchísimo tiempo, que se habían peleado y por distintas condiciones, se volvieron a juntar, se volvieron a amigar, y cada uno tiene seguramente las diferencias de pensamiento con respecto con distintas cuestiones. Esa diferencia de pensamiento hace bien que se discuta. Yo tampoco estoy de acuerdo que se discuta encerrados en una sala del contubernio. Yo estoy de acuerdo que se discuta a cielo abierto. Yo siempre digo que la sociedad conozca la discusión, porque hace bien que esa discusión también participe la sociedad. Lo que sí digo es que tiene que haber un método para la discusión. O sea, una discusión a cielo abierto, sin método y sin la forma en donde resolver, llega un momento que la discusión debe ser concluida y resuelta. O sea, y debe haber un método para eso. No tiene que haber una anarquía de discusiones. Claro, tiene que haber la discusión, digamos, que la sociedad participe en esa discusión, y esta discusión debe tener un método para llegar a la toma de decisión. ¿Quién baja la línea del método? ¿Quién tiene que bajar? ¿El presidente, la vicepresidenta, un conjunto? ¿Quién la tendría que bajar? Es un proyecto político en donde tiene muchas patas. Y yo, desde mi visión empresaria, es un proyecto político que tiene muchos accionistas, pero que creo que tiene un accionista sustantivo. Me parece que debe darse una definición del método de la discusión, de las visiones, de cuál es la mejor política pública. ¿Quién es ese actor? Creo que pasa por la vicepresidenta, por el presidente Alberto Fernández. Creo que son ellos los que deben establecer un método. Pusiste primero la vicepresidenta. No, puse... Te van a armar quilombo. Pusiste primero la vicepresidenta. Pero me parece que es una cuestión en donde deben ellos dos establecer un método de discusión. Y me parece fenomenal que todos los quienes forman parte del Frente de Todos pongan sobre la mesa su posición, que puede ser contrariamente distinta porque vienen de campos absolutamente distintos. Y si se juntaron en un frente electoral a efectos de poder terminar con un proceso que era caótico para la sociedad argentina, y hoy en la gestión se dan las discusiones acerca de cómo enfrentar cada uno de los desafíos, esa discusión debe existir. O sea, no debemos permitir que haya un unicato en la toma de decisiones. Sí debe haber lo que sí, esas decisiones también deben tener un método, porque si no nos vamos a vivir en asambleísmo o en discusiones, y la sociedad está esperando que resolvamos temas, que resolvamos problemas. Debemos resolver la vida a la gente. O sea, yo creo que el proyecto político que hoy gobierna la Argentina le ofreció a la sociedad un proyecto para ordenarle la vida que le desordenaron a partir del 2016. Bueno, no se lo hemos podido ordenar por la pandemia, que fue una situación absolutamente extraordinaria, un cisne negro, por las condiciones en las cuales recibió el país Alberto Fernández. Son absolutamente imposibles de creer desde el punto de vista que cada uno de los temas que se tocan era un abandono y digamos, objetivos absolutamente distintos al interés general. Pero me parece que hoy, cuando se han ordenado algunas variables sustantivas, desde el punto de vista de algo que nos permite pensar más allá del mañana, estas discusiones son muy lógicas, son muy interesantes, son muy importantes, pero sí creo que, como todo tipo que quiere a su país, creo que debe haber un método en donde algún día estas decisiones se resuelvan, se define un camino, y una vez que se resolvió y se definió el camino,
todos, nos guste o no nos guste, a quien le guste sí, a quien le guste no, nos tengamos que encolumnar detrás de esa decisión. A esta alianza lo unió más el espanto que el amor. No. El espanto por lo que había, ¿no? No, yo creo que la terminó uniendo la visión de que la sociedad no podía soportar 4 años más de un proceso tan radicalizado en el cual eran muy pocos los beneficiarios de las decisiones que se tomaban. No era posible resolver el tema del fondo en 5 minutos como nos propuso el expresidente Mauricio Macri. Y tampoco era posible resolver el tema del fondo con lo que uno cree que era lo más conveniente para Argentina. O sea, me encantaría pagar esa deuda de 50 años, que la tasa sea cero, la más chiquita posible. Pero estamos negociando, ¿viste? Cuando es una negociación, tenés una contraparte, depende de la contraparte, del poder de la contraparte, la negociación es posible o más difícil. Y nosotros estamos frente a una contraparte muy importante, muy poderosa, en donde la negociación es difícil. Yo siempre, con los amigos de la política que he hablado con respecto a la negociación, digo, mira, yo cuando hice el avenimiento del combustible, que es un proceso en donde teníamos que tener el 100% de los acreedores para poder levantar la quiebra y de esta manera darle tranquilidad al control de las compañías, empezamos negociando para coordinar con 350 acreedores. Y teníamos una estrategia en la cual habíamos establecido una cantidad, un porcentaje en el cual íbamos a ofrecer del pago sobre la deuda que se tenía. Bueno, en algunos casos logramos pagar el 40% de la deuda nominal. Y en otros casos terminamos pagando el 500% de la deuda nominal. Vos me decís, pero el que negoció la deuda del 500% de la deuda nominal, ¿es un loco? No. Tuvo que sentarse en una negociación con seguramente un acreedor hostil, con un acreedor difícil, en el cual lo que se puso en la mesa es el futuro. Para nosotros pelearnos con ese acreedor, tenemos 2 o 3 que estuvimos peleando hasta el último momento, significaba no tener la estabilidad para poder hacer el avenimiento y tener la estabilidad del grupo. Y seguir discutiendo en sedes judiciales cuestiones de resultado incierto. Bueno, tuvimos que tragarnos algunos sapos y absorber esas decisiones, tomar esas decisiones e ir para adelante. Y yo creo que hoy también nos pasa lo mismo. Te cambio de tema, te llevo a uno que hablamos recién, como Al pasar, de Arturo Bonín, en el recuerdo de sus compañeros y todo. Vos hablabas de Asesinato en el Senado de la Nación, que sin duda fue una película emblemática en la vida de Arturo Bonín. Un tipo muy valioso, un gran tipo, un gran profesional, un tipo de televisión, un tipo de teatro que nos acompañó a toda nuestra generación, sobre todo a partir de la salida de la dictadura y el arranque de la democracia. Y lo vamos a recordar a la manera de Sobredosis. Así recordamos a Arturo Bonín. Dale.